Bueno, nuestro tema de hoy es la oratoria. Yo tengo acá una serie de expresiones, de papeles. ¿Cómo voy a empezar esta charla? La verdad es que no sé cómo empiezo. Tengo que decir buenas tardes, tengo que decir buenos días, tengo que preguntarles cómo están. No sé, la verdad no sé cómo empezar. ¿Cómo empezar una charla, una conferencia, un encuentro con alguien? ¿Cómo empezar y tener esta iniciativa para poder conversar, para poder hablar? ¿Caerá mi discurso en agrado? ¿Sería aburrido? Bueno, nuestro tema de hoy es la oratoria. Hay muchos filósofos, pero también hay muchísimas personas que hoy se dedican a la comunicación. Nos dan algunas pistas para poder hablar en público. Hablar en público tiene que ver con otras cuestiones, que no solamente es qué decir, sino cómo lo digo. Cómo decir algunas cosas, que seguramente ya no tiene nada que ver con decir la verdad o decirla de una manera hiriente, de una manera agresiva, de una manera violenta. A veces lo que se dice no va a tener mayor importancia, sino a partir de cómo se dice. Todo lo que se dice en este mundo va a estar relacionado en cómo se dice. Mi madre sabía decir que existían palabras mágicas, y de verdad, era cierto. Con el tiempo descubrí que esas palabras mágicas tienen que ver con la posibilidad de que el mundo se nos abra hasta una parte, hasta una sección, que tiene que ver con los buenos modales y el respeto. El buenos días, el buenas tardes, el muchas gracias, el permiso, el disculpe. Pero, ¿eso tiene que ver con la oratoria? Bueno, la oratoria, primero y principal, es la parte de la filosofía. Siempre tiene que ver algo con la filosofía, siempre tiene que ver con la filosofía. Es una rama de la filosofía que tiene que ver con, es una especie de arte. Algunos le llaman el arte de la elocuencia. Ser elocuente tiene que ver con ser locuaz. Ser locuaz está relacionado con poder expresarnos de una manera respetuosa, significativa, atractiva. Ser un buen orador no siempre tiene que ver con la buena memoria, tiene que ver con la repetición, tiene que ver con la exactitud técnica del lenguaje. El lenguaje tiene muchas cosas que no son o casi no están relacionadas de ninguna manera solamente con la técnica. No es solamente tener una buena voz, no se trata solamente de tener una buena articulación. Tiene que ver con otros aspectos que entran en juego con la psicología, pero que también entran en juego con lo que yo siento sobre lo que soy, lo que siento de lo que puedo dar, lo que siento de lo que puedo ofrecer. La oratoria, como dijimos, es un arte, es decir, es aquella condición que algunos tienen la posibilidad de expresarse de una manera, ante todo, con 4 o 5 elementos que son destacados y muy importantes. Un buen orador no necesariamente tiene que tener una extraordinaria memoria. Tiene sí que reconocer y recordar el tema central, lo esencial de lo que está por decir. Toda comunicación tiene una esencia del mensaje. Hay algo en el mensaje que es lo que tengo que decir. Y en eso que tengo que decir está relacionado con cómo lo voy a decir. Hacemos hincapié mucho en esto, en el cómo lo voy a decir, porque es una condición sine qua non, es una condición fundamental. Para poder hablar en público es necesario que nosotros, primero y principal, tengamos en claro qué es lo que tenemos que decir. De allí hay una gran diferencia entre opinar y fundamentar lo que voy a decir. En la opinión no necesitamos ser grandes oradores. El orador tiene que prepararse. Hay una serie de condiciones importantes para ser un buen orador. Para ser un buen orador, como dijimos, tenemos que tener memoria. Pero la memoria no es memorizar. Cuando decimos que un orador necesita tener memoria, decimos que debe recordar
puntos fundamentales de su discurso. Un gran discurso es necesario para poder expresar lo que nosotros queremos decir. Pero en ese discurso, si yo leo el discurso, uno no es orador por leer. Uno no es orador por pasar un PowerPoint y repetir lo que se está viendo. Un orador lo que hace es describir con mayor naturalidad, con ciertos gestos, con cierta locuidad, aquello que se está viendo. En una pantalla, en un gesto, en una expresión. Puede las mismas personas tener el discurso de la persona en la mano, pero más atractivo siempre será que ese discurso esté expresado a través de lo que sentimos. Nadie puede ser un buen orador si antes no tiene como condición la de incorporar su discurso desde un hecho emocional. Hay cuestiones emotivas en el lenguaje. Para ser un buen orador es importante poder decir todo en poco tiempo. Esto no implica que usted tenga que ser velocísimo, como si uno estuviera en una radio y estuviera diciendo un discurso publicitario. Cada vez que nosotros hablamos, nuestro cuerpo también tiene unas reacciones corporales necesarias. Para poder hablar es necesario saber respirar. Poder respirar, la mayoría de nosotros respira mal, respira así como puede. Inhalar por la nariz, mantener el aire en el estómago y exhalar por la boca. No podemos, los oradores, usted, yo, quienes querramos serlo, tener una mala respiración, porque también tiene que ver con las cosas de cómo lo decimos, también está relacionado en cómo respiramos, cómo nosotros tenemos el tiempo para poder decirlo sin quedarnos sin aire. Entonces, es importante comprender esto. La memoria de decir qué es lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir, que no tiene nada que ver con la memorización, y la segunda tiene que ver con la respiración. Saber respirar también tiene que ver con cómo nosotros administramos el aire para poder llegar a buen término a la idea o frase que quiero tener.